Hola, mi nombre es Diana Lucía Bravo Rodríguez. Estudio tercer año de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. La tarea para hoy es sobre diapositivas sobre el ascenso de la teoría multiculturalista y su recepción en la República del Ecuador. El mismo que se articula en un contexto sociopolítico y jurídico que ha evolucionado significativamente desde el siglo XX hasta la actualidad. Este análisis abarca los principales desarrollos constitucionales y jurídicos que han moldeado el reconocimiento y la integración del multiculturalismo en el marco legal ecuatoriano. A través de un enfoque detallado, se examinan los subtemas esenciales, el camino constitucionalista, el fundamentalismo antropológico y el relativismo cultural. La apertura de la ciencia antropológica a los derechos humanos, según Seiley Ingley Berry, y la conjunción de nacionalismo y multiculturalismo. Camino constitucionalista. El proceso constitucionalista ecuatoriano refleja una evolución notable hacia el reconocimiento del multiculturalismo desde la Constitución de 1945, pasando por el de 1998 hasta llegar a la Constitución del 2008. Se observa un cambio ideológico profundo. La Constitución del 2008 en particular se destaca por el enfoque inclusivo y por superar las visiones hegemonónicas tradicionales, adoptando una perspectiva de interculturalidad y plurinacionalidad. La idea del multiculturalismo en el constitucionalismo ecuatoriano ha tenido una evolución notable desde mediados del siglo XX. Inicialmente, las constituciones ecuatorianas de orientación liberal habían vistos como sujetos en transición hacia una cultura nacional única. Esta visión comenzó a cambiar en los años 90, cuando el movimiento indígena ganó fuerza, demandando no solo reivindicaciones económicas, sino sobre todo reconocimiento. En 1995, la creación del movimiento Pachacutic marcó un hito significativo. Este partido político promovió la interculturalidad, la pluralidad y la plurinacionalidad como elementos fundamentales de su ideología. Su participación activa en la Asamblea Constitucional de Montecristi en el 2008 facilitó la inclusión de estos conceptos en la definición del Estado ecuatoriano. Así se superaron las visiones hegemónicas, mestizas y urbanas que habían dominado desde la fundación de la República, reconociendo la coexistencia y convivencia de múltiples nacionalidades y culturas en el Estado. Este cambio de visión está intrínsecamente ligado al socialismo del siglo XXI, una corriente de pensamiento que incorpora elementos de la nueva izquierda latinoamericana y adaptación de la teoría marxista. Heinz Dieterich, uno de los ideólogos, describe que este socialismo parte de un análisis de la sociedad basada en el materialístico, dialéctico e histórico, incluyendo la necesidad de un enfoque más inclusivo, multicultural. Fundamentalismo antropológico y relativismo cultural. El relativismo cultural como concepto ha sido un punto de debate central en la antropología y en la discusión sobre los derechos humanos. Este debate se remonta desde el año 1947, cuando la Asociación Antropológica Norteamericana cuestionó la universalidad de los valores subyacentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La posición de que los valores culturales deben ser respetados en un contexto específico llevó a un amplio debate sobre la aplicabilidad de estándares universales a todas las culturas en las constituciones andinas del siglo XXI, incluida la ecuatoriana. Se refleja una adopción de esa perspectiva al integrar valores centrales
indígenas en el cuerpo constitucional. Este enfoque reconoce la imposibilidad de aplicar un estándar homogéneo a todas las culturas y subraya la importancia de respetar las particularidades culturales de cada grupo. Sin embargo, este reconocimiento de la diversidad cultural plantea desafíos sobre cómo equilibrar los derechos individuales con los derechos colectivos, una cuestión que sigue siendo objeto de debate jurídico y filosófico. La apertura de la ciencia antropológica a los derechos humanos. Sally Ingle Merry, quien ha contribuido significativamente al debate sobre el relativismo cultural y los derechos humanos. Merry argumenta que la antropología debe alejarse del relativismo estricto y adoptar una perspectiva que reconozca la dinámica y la interconexión de las culturas. Según Merry, las culturas no son entidades estáticas e intocables, sino que están en constante evolución e interacción con el mundo exterior. Esta visión más dinámica permite una mayor apertura al discurso de los derechos humanos dentro de la antropología. Berry sugiere que la tolerancia hacia las prácticas culturales debe ser equilibrada con consideraciones éticas de los derechos humanos. Esta postura crítica permite una evaluación más justa, contextualizada de las prácticas culturales, reconociendo que algunas de las tradiciones pueden ser sujetas a revisión crítica a la luz de valores universales de derechos humanos. Esta apertura ha sido fundamental para integrar los derechos humanos en el estudio antropológico y ha influido en la materia en que se entiendan y se protejan los derechos culturales en contextos legales y políticos. Conjunción de nacionalismo y multiculturalismo. La conjunción del nacionalismo y multiculturalismo representa una evolución en el pensamiento social. Ramón Maes destaca: la conjunción ha pasado por varias fases, desde el debate entre liberalismo y comunitarismo en los años 80 hasta la articulación de demandas nacionalistas y multiculturales en las sociedades modernas. Maes argumenta que la teoría liberal tradicionalmente ha visto las naciones y comunidades culturales como entidades estáticas, pero en realidad estas son dinámicas y complejas, con una pluralidad interna y una inevitable dimensión relacional. Este enfoque relacional y dinámico se refleja en las constituciones contemporáneas que buscan articular las entidades nacionales y culturales en un marco democrático y deliberado. La constitución dialógica y narrativa de entidades propuestas por teóricos como Jürgen Habermas raya la importancia de la negociación, el consenso de la formación de identidades compartidas en la protección de los derechos colectivos sin sacrificar los derechos individuales. Este enfoque ha sido fundamental para el desarrollo de una teoría multiculturalista que pueda ser integrada en el constitucionalismo moderno. Seguimos con el análisis jurídico personal. El multiculturalismo reconocido constitucionalmente en Ecuador tiene una importancia jurídica primordial, especialmente desde la Constitución del 2008, que establece al país como un Estado plurinacional e intercultural. Este reconocimiento implica un profundo cambio en el enfoque jurídico, destacándose en la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, afroamericanos y montubios. Estos derechos abarcan la autodeterminación, la preservación de territorios, lenguas y culturas y la integración de la justicia indígena en el sistema legal. La coexistencia de sistemas jurídicos distintos respetando las normas y procedimientos tradicionales de los pueblos indígenas es fundamental para garantizar una justicia inclusiva y equitativa. Además, la protección de los conocimientos ancestrales frente a la biopiratería y el uso indebido por parte de terceros subraya el compromiso del Estado ecuatoriano con la valorización y preservación de un patrimonio cultural diverso.
promoviendo así la transmisión de estos conocimientos a las futuras generaciones. En el ámbito académico, el estudio del multiculturalismo es de vital importancia para comprender las interacciones entre diferentes culturas y su impacto en la cohesión social y el desarrollo político público inclusivas. El análisis crítico del multiculturalismo en la academia contribuye significativamente a la promoción de una sociedad más justa y equitativa, formando la formación de marcos normativos y programas que aborden las necesidades específicas de las comunidades diversas, fortaleciendo así la democracia y el desarrollo sostenible. Para concluir, tenemos las conclusiones, el análisis del ascenso de la teoría multiculturalista y su recepción de la República del Ecuador revela un proceso complejo y multifacético. El camino constitucionalista muestra un avance significativo hacia el reconocimiento y la integración del multiculturalismo, influenciado por movimientos sociales y cambios ideológicos. Asimismo, el debate sobre el relativismo cultural y la apertura de la antropología a los derechos humanos refleja el reconocimiento de la diversidad cultural y la necesidad de equilibrar los derechos colectivos con los derechos individuales. La conjunción de nacionalismo y multiculturalismo destaca la evolución en el pensamiento político y social sobre una perspectiva más inclusiva y dinámica. Este enfoque reconoce la pluralidad y la interconexión de las culturas, promoviendo una mayor apertura y adaptación de los marcos jurídicos para proteger y valorar la diversidad cultural. Para concluir, finalmente, el ascenso de la teoría multiculturalista en el Ecuador no solo ha transformado el marco constitucional y jurídico, sino que también ha influenciado en la manera en que se entienden y se protegen los derechos culturales y humanos. Este proceso refleja una profundización en la investigación y comprensión de la diversidad cultural, subrayando la importancia de un enfoque inclusivo y deliberativo en la formación de políticas y marcos legales que respetan y promueven. Muchas gracias. Mi nombre es Diana Bravo. Espero, nada más.